En medio de la selva amazónica se encuentran las ruinas de una ciudad llamada Fordlandia. En un inicio se suponía que iba a ser la ciudad perfecta, fundada por el mismísimo Henry Ford, pero las cosas no salieron como se esperaba. Centros de entretenimiento, un hospital, un cine, campo de golf, canchas de tenis y filas de perfectas casas recién construidas. Y lo mejor es que todo era gratis. Parece el lugar perfecto para vivir, pero solo tenías que trabajar para Ford, y ahí es donde las cosas no se volvieron tan ideales. Si las personas gozaban de un buen salario, servicios de salud y entretenimiento gratuito, ¿qué pudo haber sucedido para hacerlos salir corriendo? Hoy en día el caos, la violencia y su inminente abandono es por lo único que se recuerda a Fordlandia. En 1928, Henry Ford puso en marcha un plan para garantizar su propia producción de caucho, material necesario para la fabricación de neumáticos, mangueras, válvulas y otras autopartes. Ford buscaba destruir el monopolio británico y holandés, y es por eso que llegó a un acuerdo con las autoridades brasileñas, quienes antes eran de los principales productores de caucho. El trato era perfecto porque ambos saldrían beneficiados, y así es como las autoridades brasileñas le cedieron alrededor de 20,000 hectáreas a las orillas del río Tapajos, uno de los ríos más grandes del Amazonas. El acuerdo era que la tierra serviría para que Ford plantara árboles de caucho. Sin embargo, muy en el fondo el empresario estadounidense tenía otros motivos. Ford tenía la idea de construir la ciudad perfecta, muy apegada a las costumbres e ideales de los estadounidenses. Su sueño era construir una ciudad con los valores americanos, en la que vivirían los empleados de su compañía. En los siguientes meses se construyeron a toda velocidad las estructuras, se hicieron caminos y centros de servicio, todo a imagen y semejanza del medio oeste de Estados Unidos. Embarcaciones viajaban desde Estados Unidos hasta Brasil, llevando todo lo necesario para construir el supuesto paraíso. Y sí, al poco tiempo el lugar parecía una auténtica villa americana. Los brasileños estaban agradecidos con Ford por haberlos elegido y por estar ayudándoles a salvar la economía de su país. Pero mientras los trabajadores brasileños tenían pequeñas casas, los estadounidenses tenían enormes villas y en cierto modo más comodidades. Aún así el proyecto continuó, hasta que los problemas empezaron a surgir. Aunque los locales le recomendaron al empresario cómo sembrar los árboles de caucho, él decidió ignorarlos y plantarlos como él quiso. Ford quería aprovechar al máximo el espacio y dio indicaciones para plantar los árboles lo más junto posible. Fue un grave error no escuchar las recomendaciones de personas que habían dedicado toda su vida al cultivo de dichos árboles, pues al poco tiempo su ambición lo llevó a que todas sus plantaciones se vieran afectadas por plagas. Pero a pesar de que eso fue malo, ni siquiera fue lo peor que sucedió. En su fantasía de crear la ciudad perfecta con los ciudadanos perfectos, Ford prohibió a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos que consideraba dañinos. Y claro, nada de actitudes perezosas. Las jornadas de trabajo debían cumplirse sin importar qué. Este nuevo estilo de vida no tenía nada que ver con las costumbres de los locales. Los brasileños querían comer los alimentos que habían comido toda su vida, tomar pequeños descansos y beber un par de cervezas después de sus jornadas de trabajo, o al menos durante las fiestas. No querían desayunar un plato de avena y comer arroz con un pan una y otra vez. Después de estas absurdas medidas, muchos trabajadores decidieron abandonar el lugar, y los pocos que se quedaron lo hicieron solo por la paga. Pero al poco tiempo ni siquiera eso fue suficiente para mantenerlos ahí. En 1930, tan solo 2 años después de entrar en funcionamiento, los trabajadores se hartaron de las condiciones y decidieron iniciar una violenta huelga. La gota que derramó el vaso fue que les anunciaron que ahora debían pagar por sus alimentos, una horrible comida que ni siquiera les gustaba. Frustrados y hartos de los malos tratos, empezaron a destruir las instalaciones, la maquinaria y las plantas de electricidad de la ciudad. Las cosas escalaron tanto que los empleados estadounidenses tuvieron que huir por la selva hasta escapar en un barco. Más tarde las fuerzas brasileñas arribaron al lugar para controlar a los trabajadores. A pesar del caos, Ford envió a otros gerentes y supervisores a la selva para tratar de componer la situación y continuar con el proyecto. Aunque trataron, el clima tropical favorecía el crecimiento de todo tipo de plagas e incluso de padecimientos que afectaban tanto a trabajadores como a locales, al grado que se perdieron muchas vidas humanas. La idea del proyecto era producir caucho, pero por tantos inconvenientes, ese caucho nunca logró llegar a las fábricas en Estados Unidos. El tratar de imponer la cultura estadounidense a la fuerza y que las plantaciones no prosperaran daría como resultado el abandono definitivo de la ciudad. Se estima que el proyecto acumuló pérdidas de $20 millones, que al cambio de hoy son igual a 200 millones. En la actualidad poco queda de la ciudad. Algunas casas e instalaciones se conservan y han sido ocupadas por nativos de la región. Alrededor de 2,000 personas viven en medio de las ruinas de Fordlandia. Algunos son descendientes de los trabajadores que allí se establecieron, otros simplemente viajaron desde otras partes de Brasil. Curiosamente, durante todo el tiempo que la ciudad estuvo en funcionamiento, Ford nunca puso un pie allí y perdió la vida sin siquiera conocer la ciudad de ensueño que tanto anhelaba construir.